Tenía apenas 10 años cuando mi madre me llevó a trabajar a la casa grande de doña Hortensia. Me dijo que solo sería por un tiempo, hasta que juntáramos dinero suficiente para comer. Pero lo que vi en esa casa, lo que vi con estos ojos que un día se van a cerrar, me persigue hasta el día de hoy. Todavía me despierto en las noches con el corazón acelerado, sudando frío, viendo esas imágenes como si hubiera pasado ayer. No era lo que ustedes piensan, era algo peor, mucho peor, algo que una niña de 10 años nunca debería haber visto. Y lo peor de todo es que tuve que guardar ese secreto por años, cargándolo como una piedra enorme en el pecho, sin poder contarle a nadie, ni siquiera a mi madre. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Rosa Elena. Hoy tengo 75 años y vivo en la ciudad de Oaxaca, rodeada de mis hijos, nietos y bisnietos. Tengo una vida tranquila ahora, pero esta historia que voy a contar es de cuando era solo una criatura, una niña pequeñita que tuvo que hacerse grande de un día para otro. Necesito contar esto. Después de todos estos años, necesito sacar de mi pecho lo que vi en aquella casa. Para que entiendan bien mi historia, tengo que contar primero cómo era nuestra vida allá en Huajuapan de León, en el interior de Oaxaca. Eran los años 60, principios de los años 60 para ser exacta. Mi padre había muerto cuando yo tenía 8 años. Una enfermedad del pulmón que le dio trabajando en la mina. Se fue despacito, tosiendo sangre hasta que un día ya no despertó más. Mi madre, doña Soledad, se quedó sola con 5 hijos. Yo era la mayor. Después venían mis hermanos, Jesús de 8 años, Guadalupe de 6, Carmela de 4 y el bebé Miguelito, que apenas tenía 1 año cuando papá murió. Vivíamos en un jacalito de adobe en las orillas del pueblo. Era una casa chiquita de un solo cuarto, donde dormíamos todos juntos en petates en el suelo. El piso era de tierra apisonada que mi madre barría todo el santo día levantando polvaredas que nos hacían toser. El techo era de láminas viejas que cuando llovía hacían un escándalo del demonio y goteaban por todos lados. Teníamos que poner cazuelas y ollas para recoger el agua. El calor en Huajuapan era una cosa seria, mijo. Al mediodía el sol pegaba tan fuerte que la tierra se rajaba y el aire temblaba de lo caliente. Cuando salía a buscar leña tenía que cubrir mi cabeza con un trapo mojado porque si no me daba un dolor de cabeza que duraba todo el día. En la noche, al contrario, hacía un frío que calaba los huesos. Nos tapábamos todos juntos con las pocas cobijas que teníamos, apretujados como pollitos buscando calor. Mi madre trabajaba de lo que podía, lavaba ropa ajena en el arroyo, remendaba ropa de las familias del pueblo, a veces conseguía chambitas limpiando casas, pero nunca era suficiente. La comida escaseaba. Había días que solo comíamos frijoles aguados con tortillas duras del día anterior. Yo veía a mi madre llorar escondida cuando creía que no la mirábamos. Se quedaba en la puerta de la casa, con la vista perdida en el horizonte, secándose los ojos con el delantal. Yo ayudaba en todo lo que podía. Despertaba antes que saliera el sol y me iba al arroyo con otras niñas a traer agua en el cántaro. El cántaro era pesado y me lastimaba la cabeza donde lo cargaba, pero aguantaba sin quejarme. Después ayudaba a mi madre a hacer tortillas en el comal, cuidaba a mis hermanos pequeños, barría la casa, juntaba leña en el monte. Mis manos se llenaron de callos de tanto trabajar. Una niña de 10 años con manos de mujer grande, duras y rasposa. En las tardes, cuando terminaba todo el trabajo, me gustaba sentarme en una piedra grande que había cerca de nuestra casa y mirar al pueblo desde lejos. Veía las casas grandes de los ricos con sus paredes blancas y sus jardines bonitos. Veía a las niñas de mi edad que iban a la escuela con sus vestidos limpios y sus mochilas. Yo nunca había ido a la escuela. No sabía leer ni escribir. Mi único sueño era algún día aprender las letras, poder leer uno de esos libros que veía que traían las niñas del pueblo. Los domingos íbamos a misa al pueblo. Mi madre nos arreglaba lo mejor que podía con la ropa que teníamos, lavada y remendada 1000 veces. Yo me ponía mi único vestido bueno, un vestido verde desteñido que había sido de una prima. Me peinaba el cabello con un peine de madera que tenía varios dientes rotos y me amarraba un listón
colchón que mi madre había encontrado en la calle. En la iglesia nos sentábamos hasta atrás, donde se sentaban todos los pobres. Las familias ricas se sentaban adelante, con sus ropas finas y sus sombreros elegantes. Después de misa nos quedábamos un ratito en la plaza. Yo miraba a las otras niñas jugando, comprando dulces de tamarindo o de coco con los centavitos que les daban sus papás. A veces alguna señora del pueblo le daba a mi madre alguna cosita de comer, pan duro, algunas tortillas, una bolsita de frijol. Mi madre lo recibía agachando la cabeza, dando las gracias 1000 veces, con esa mirada triste que me partía el corazón. El agua que tomábamos venía de un pozo comunal que estaba como a media hora caminando de nuestra casa. El agua salía medio verdosa y con un sabor raro, pero era la única que había. Mi madre la hervía en una olla vieja cuando podíamos conseguir leña suficiente. Los días que no había leña, la tomábamos así nomás, rezando para que no nos hiciera daño. Yo me enfermaba seguido de la panza, dolores que me doblaban en dos, diarreas que me dejaban débil y mareada, pero no había doctor, no había medicina. Mi madre me daba té de manzanilla y me ponía trapos calientes en la barriga hasta que se me pasaba. La comida era siempre lo mismo: frijoles, tortillas, chile cuando había. A veces mi madre conseguía un puñito de arroz o un huevo que dividía entre todos. Los días de fiesta, cuando había una boda o un bautizo en el pueblo y sobraba comida, la gente rica mandaba los sobrantes y entonces comíamos carne o mole. Esos días eran como Navidad para nosotros. Mis hermanos pequeños siempre tenían hambre. El bebé Miguelito lloraba todo el tiempo. Mi madre ya no tenía leche para darle y no teníamos dinero para comprar leche de vaca. Le daba agüita de arroz, atole aguado, lo que hubiera. El pobrecito estaba flaquito, con la barriga inflada y los ojos hundidos. Jesús y Guadalupe tampoco crecían bien. Se veían más chicos de lo que eran, con las piernas flacas como palitos y la piel pálida. Yo también estaba flaca, pero trataba de comer menos para que alcanzara para mis hermanos. Le decía a mi madre que no tenía hambre, pero mi estómago gruñía todo el día. En las noches no podía dormir del hambre. Me quedaba despierta escuchando los ruidos de la noche, los perros ladrando a lo lejos, el viento moviendo las láminas del techo y mi estómago haciendo ruidos raros que me daban vergüenza. Mi madre nos contaba historias para distraernos del hambre. Historias de cuando ella era niña y vivía en un rancho donde su papá tenía vacas y gallinas. Nos contaba de las fiestas del pueblo, de cómo antes había comida en abundancia, de cómo todo había cambiado cuando su padre murió. Hijos, nos decía, la vida da muchas vueltas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero siempre hay que tener fe en Dios, fe en Dios. Yo rezaba todas las noches, le pedía a Dios que nos ayudara, que mandara comida, que hiciera que mi madre consiguiera más trabajo, pero parece que Dios estaba muy ocupado con otra gente porque a nosotros no nos hacía caso. Había una vecina, doña Petra, que a veces nos ayudaba. Era una señora ya grande que vivía sola en un jacal cerca del nuestro. Era pobre como nosotros, pero siempre que hacía frijoles nos mandaba un plato. Para los niños, decía. Mi madre le agradecía llorando. Doña Petra me miraba con lástima. Esa niña está muy flaca, le decía a mi madre. Necesita comer bien, si no se va a enfermar. Pero, ¿cómo íbamos a comer bien si no había de dónde? Un día, era un día de martes y no me falla la memoria, mi madre regresó a casa más temprano de lo normal. Venía de lavar ropa en casa de una familia del pueblo. Traía una cara que no le había visto antes, una mezcla de alivio y preocupación. Nos sentó a todos y dijo: hijos, tengo una noticia. Mi corazón se aceleró. ¿Noticia buena o mala? Doña Hortensia, la señora de la casa grande donde lavé ropa hoy, está buscando una niña para ayudar en su casa. Me ofreció que Rosa Elena vaya a trabajar con ella. El mundo se detuvo en ese momento. Yo miré a mi madre sin entender bien. Va a pagar 5 pesos a la semana, continuó mi madre. Y la niña va a comer allá, va a dormir allá. Es una familia de bien, con casa grande. La niña no va a pasar necesidades. 5 pesos a la semana. Para nosotros era una fortuna. Con 5 pesos podíamos comprar frijol, arroz, azúcar, sal. Podíamos darle leche al bebé. Mis hermanos podrían comer bien, pero yo, ¿cuándo tengo que ir?, pregunté con la voz pequeña. El lunes que viene, respondió mi madre sin mirarme a los ojos. Esa noche lloré callada en mi petate. No quería irme, no quería dejar a mi madre, a mis hermanos, nuestra casa.
casita aunque fuera pobre. Pero entendía que era por el bien de todos. Si yo me iba y traía dinero, mis hermanos podrían comer. El bebé Miguelito podría tomar leche. Mi madre ya no tendría que llorar todas las noches de la preocupación. Yo tenía que ser fuerte. Tenía que sacrificarme por mi familia. Los días siguientes pasaron volando. Mi madre preparó mis pocas cosas. Un vestido viejo que remendó y lavó 1000 veces hasta dejarlo lo más presentable posible. Un pedazo de jabón, un peine. Vas a trabajar bien duro, me dijo. Vas a obedecer en todo lo que te manden. Las señoras de casa grande son exigentes, pero si trabajas bien, te van a tratar bien. Yo asentía con la cabeza. Doña Petra vino a despedirse. Me dio un abrazo apretado y me puso algo en la mano. Era una medallita de la Virgen de Guadalupe. Para que te proteja, mijita, dijo con los ojos llorosos. En esa casa te vas a sentir sola, pero acuérdate que la Virgencita siempre está contigo. El domingo por la noche, mi madre me peinó con cuidado, me hizo 2 trenzas apretadas y me amarró los listones. Me puso mi vestido limpio y me miró con tristeza. Eres una niña muy valiente, Rosa Elena, dijo. Cuando crezcan tus hermanos se van a acordar de este sacrificio que hiciste por ellos. Yo solo pude abrazarla. Mis hermanos pequeños no entendían bien qué estaba pasando. Guadalupe me abrazó llorando. No te vayas, Rosa, decía. Jesús se hacía el fuerte, pero vi que tenía los ojos rojos. El bebé Miguelito me miraba con sus ojos grandes sin entender nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de lámina, escuchando la respiración de mis hermanos durmiendo a mi alrededor. Pensé, ¿cómo va a ser la casa grande? ¿Cómo va a ser doña Hortensia? ¿Me van a tratar bien? No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía idea de lo que iba a haber en aquella casa. No tenía idea del secreto terrible que iba a cargar por tantos años. El lunes por la mañana, antes de que saliera el sol, mi madre me despertó. Es hora, mijita. Me levanté temblando, no sé si de frío o de miedo. Me lavé la cara con agua helada del cántaro. Me puse mi vestido y salimos. El camino hasta el pueblo era largo. Caminamos en silencio, mi madre adelante y yo atrás, cargando mi bulto con mis pocas cosas. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Escuchaba los gallos cantando a lo lejos, los perros ladrando, el pueblo despertando. Cuando llegamos al centro del pueblo, mi madre me llevó por unas calles que yo no conocía. Eran calles pavimentadas, con casas grandes de 2 pisos, con jardines llenos de flores y árboles. Finalmente nos detuvimos frente a una casa que era la más grande que había visto en mi vida. Era una casa de 2 pisos, pintada de blanco con detalles azules, con un portón grande de madera y un jardín al frente lleno de rosales y bugambilias. Mi madre tocó la puerta. Una muchacha joven, como de 16 años, abrió. Buenos días, venimos a ver a doña Hortensia, dijo mi madre. Pasen, dijo la muchacha, y nos hizo entrar a un patio enorme con piso de mosaico brillante y una fuente en el centro. Todo en esa casa era grande y bonito. Los techos eran altos, las paredes blancas y limpias, había muebles de madera oscura que brillaban, cuadros en las paredes, cortinas de encaje en las ventanas. Yo nunca había visto tanta belleza junta. La muchacha que nos había abierto nos llevó a la cocina. Era una cocina enorme con una estufa de gas, un refrigerador, alacenas llenas de cosas. Mi madre y yo nos quedamos paradas ahí, sin saber qué hacer, sintiéndonos chiquitas y sucias en medio de tanta limpieza. Esperen aquí, dijo la muchacha y se fue. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Yo miraba todo con los ojos muy abiertos. En una mesa había frutas, naranjas, plátanos, mangos. En la estufa había una olla de donde salía un olor delicioso a caldo de pollo. Mi estómago gruñó. La muchacha regresó. Doña Hortensia dice que suba la señora sola primero. La niña se queda aquí. Mi madre me miró, me apretó la mano y subió las escaleras siguiendo a la muchacha. Me quedé sola en esa cocina grande, parada en un rincón, sin atreverme a tocar nada. Pasaron como 20 minutos hasta que mi madre bajó. Traía los ojos rojos, pero trataba de sonreír. Ya está todo arreglado, mijita. Vas a trabajar aquí. Doña Hortensia es muy buena señora. Te va a tratar bien. Me abrazó fuerte, muy fuerte, y me susurró al oído. Pórtate bien, trabaja duro, no des problemas. Te voy a venir a visitar los domingos. Y se fue. Se fue y me dejó ahí, sola en esa casa desconocida. La vi alejarse por el portón y sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. La muchacha que
había abierto la puerta, se acercó. Yo me llamo Lupita, dijo. Trabajo aquí también, soy la otra sirvienta. Tú vas a ayudar con las cosas más sencillas. Ven, te voy a enseñar dónde vas a dormir. Me llevó por unas escaleras angostas que bajaban a un sótano. Ahí abajo estaba un cuartito pequeño con 2 camas estrechas, un ropero viejo y una ventanita chiquita por donde apenas entraba luz. Esta va a ser tu cama, dijo señalando una de las camas. Guarda tus cosas ahí. Ahora vamos arriba que doña Hortensia te quiere conocer. Subimos de nuevo. Lupita me llevó a una sala enorme llena de muebles elegantes. Ahí estaba sentada una señora como de 40 años, vestida con un vestido fino, color azul marino, el cabello perfectamente peinado con un chongo alto, los labios pintados de rojo. Cuando entré, me miró de arriba abajo con esos ojos grises que parecían atravesarme. Así que tú eres Rosa Elena, dijo con voz firme. Ven acá, deja que te mire bien. Me acerqué temblando. Me agarró la cara con una mano y me movió la cabeza de un lado a otro, como si fuera un animal que estaba comprando. Estás muy flaca, dijo, pero bueno, aquí vas a comer bien y te vas a poner más fuerte. Soltó mi cara y se recostó en el sillón. Las reglas de esta casa son sencillas, empezó a decir. Vas a trabajar duro, vas a obedecer todo lo que te diga sin chistar, vas a mantener la boca cerrada sobre lo que veas o escuches en esta casa. ¿Entendido? Sí, señora, respondí bajito. No te escucho. Sí, señora, repetí más alto. Mejor. Ahora Lupita te va a enseñar tus obligaciones. Desayuno es a las 7, comida a las 2, cena a las 8. Te levantas a las 5 de la mañana para ayudar a preparar el desayuno. Te acuestas cuando todo el trabajo esté terminado. Los domingos puedes salir 3 horas en la tarde para visitar a tu familia. Tu pago se lo doy a tu madre directamente los lunes. ¿Alguna pregunta? Moví la cabeza que no. Entonces vete, Lupita, enséñale qué hacer. Lupita me llevó de regreso a la cocina y empezó a explicarme mis tareas. Lavar trastes, barrer, trapear, ayudar a pelar verduras, poner la mesa, quitar la mesa, lavar ropa, tender ropa, planchar. La lista era larga. Es mucho trabajo, dijo Lupita, pero te acostumbras. La señora es exigente, pero paga bien. Su esposo, don Rodrigo, es el que está pesado. Cuando anda de malas, mejor ni te le acerques. ¿Y tienen hijos? Pregunté. No, nunca pudieron tener. Por eso la señora está siempre triste. Y don Rodrigo se la pasa enojado todo el tiempo. Ese primer día fue el más largo de mi vida. Lupita me enseñó dónde estaba cada cosa, cómo le gustaba a doña Hortensia que se hicieran las cosas, qué estaba prohibido tocar. Me puso a lavar una montaña de trastes que había en el fregadero. Mis manos chiquitas apenas podían agarrar las ollas grandes. El agua estaba helada y el jabón me quemaba las manos. Lavé y lavé hasta que me dolieron los brazos. Después tuve que barrer toda la casa. Era una casa enorme. 3 salas, 4 recámaras, 2 baños, el comedor, los pasillos. Todo tenía que quedar impecable. Cuando terminé, Lupita me puso a pelar papas para la comida. Pelé un costal entero de papas. Los dedos se me acalambraron de tanto usar el cuchillo. A la hora de la comida, Lupita me dijo que nosotras comíamos en la cocina después de que los señores terminaran. Don Rodrigo llegó como a las 2:30. Era un hombre grande, gordo, de cara roja y bigote grueso. Traía traje y corbata, aunque hacía mucho calor. Entró a la casa gritando: «¡Hortensia! ¿Dónde está mi comida?» Doña Hortensia bajó rápidamente las escaleras. «Ya está servido, Rodrigo. Más te vale que esté buena. Me tuve un día del demonio en el despacho». Se sentaron en el comedor y Lupita sirvió la comida. Yo me quedé en la cocina espiando por la puerta. Los escuchaba comer en silencio. De repente escuché un golpe fuerte. «Esta sopa está fría. ¿Cuántas veces te tengo que decir que la comida tiene que estar caliente?» La voz de don Rodrigo retumbaba por toda la casa. «Perdóname, Rodrigo, la voy a calentar ahora mismo». La voz de doña Hortensia sonaba asustada. Lupita entró corriendo al comedor, agarró el plato y lo llevó a la cocina. «Calienta esto rápido», me dijo. Lo puse en la estufa temblando. Cuando estuvo caliente, Lupita lo llevó de vuelta. Después de la comida, los señores subieron a sus habitaciones. Lupita y yo finalmente pudimos comer. Había caldo de pollo con verduras, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Era la comida más rica que había probado en mi vida. Comí hasta llenarme, algo que no me pasaba desde que murió mi papá. «Come bien», dijo Lupita. «Aquí la comida no falta. Es lo bueno de trabajar en casa de ricos. El resto
del día siguió igual de pesado. Más trabajo, más limpieza, más mandados. Cuando finalmente pude acostarme en mi cama en el sótano, eran como las 10 de la noche. Estaba molida, me dolía todo el cuerpo. Lupita ya estaba dormida en su cama. Yo me quedé despierta mirando al techo oscuro, escuchando los ruidos de la casa. Arriba se escuchaban pasos, voces, puertas que se cerraban. Pensé en mi madre, en mis hermanos. ¿Estarían durmiendo bien? ¿Habrían cenado algo? Extrañaba nuestro jacalito pobre. Extrañaba dormir apretujada con mis hermanos. Extrañaba el olor de las tortillas que hacía mi madre. Lloré bajito para que Lupita no me escuchara. Los primeros días en la casa de doña Hortensia fueron muy difíciles. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Lupita me despertaba sacudiéndome. Ándale, floja, hay mucho que hacer. Subíamos a la cocina y empezábamos a preparar el desayuno. Yo tenía que poner el agua a hervir para el café, calentar las tortillas, poner la mesa del comedor. Todo tenía que estar listo a las 7 en punto cuando bajaban los señores. Doña Hortensia bajaba siempre perfectamente arreglada, con el cabello peinado, el vestido impecable, los labios pintados. Don Rodrigo bajaba de malas, gruñendo, quejándose de todo. Si el café estaba muy caliente, gritaba. Si estaba tibio, también gritaba. Si las tortillas no estaban suavecitas, aventaba el plato. Yo tenía mucho miedo de él. Era un hombre grande y violento. Una vez se enojó porque su camisa no estaba bien planchada y aventó una silla. Otra vez le gritó tanto a doña Hortensia que la hizo llorar ahí en el comedor. Yo estaba en la cocina y lo escuché todo. Eres una inútil. ¿Para qué te sirve estar todo el día en la casa si ni siquiera puedes hacer que las cosas funcionen bien? Perdóname, Rodrigo, voy a hablar con las muchachas. Doña Hortensia respondía con voz temblorosa. Las muchachas, las muchachas. Tú eres la que tiene que estar al pendiente. Después de estos arranques, don Rodrigo se iba a su despacho dando un portazo. Doña Hortensia se quedaba sentada en el comedor, limpiándose los ojos con una servilleta. A veces la escuchaba llorar bajito. Yo trabajaba todo el día sin parar. Barría, trapeaba, lavaba trastes, lavaba ropa en una tina enorme que había en el patio de servicio. La ropa de los señores era mucha y toda muy fina. Camisas de seda, vestidos elegantes, sábanas de algodón egipcio. Todo tenía que lavarse con cuidado, tallarse bien, enjuagarse varias veces. Mis manos se pusieron rojas y agrietadas del agua fría y el jabón. Lupita me enseñó a planchar. Era difícil. La plancha era pesada y estaba muy caliente. Tenía que planchar las camisas de don Rodrigo perfectas, sin una sola arruga o se enojaba. Las primeras veces quemé algunas piezas. Doña Hortensia me regañó, pero no muy fuerte. Ten más cuidado, niña. Si sigues quemando la ropa, te voy a tener que descontar del sueldo. El sueldo, esos 5 pesos que tanto necesitaba mi familia. No podía echar a perder este trabajo. La comida en esa casa era abundante y deliciosa. Comíamos 3 veces al día, algo que antes era impensable para mí. Caldo, guisados, arroz, frijoles, pan dulce, café con leche. Empecé a subir de peso. Mis cachetes se llenaron un poquito. Mis piernas ya no se veían como palitos. Pero por más que comiera bien, por más que tuviera un techo sobre mi cabeza, yo no era feliz. Extrañaba mi casa, extrañaba a mi familia. Me sentía sola en esa casa grande y fría. Lupita era buena conmigo. Me enseñaba, me ayudaba cuando no podía con algo, me contaba cosas. Me dijo que ella llevaba 3 años trabajando ahí. Al principio era igual que tú, me dijo una noche en nuestro cuarto. Extrañaba mi casa, lloraba todas las noches, pero uno se acostumbra, Rosa, y piensa que estás ayudando a tu familia. Eso es lo que importa. ¿Tú también mandas dinero a tu familia? Pregunté. Sí, mi papá está enfermo y mis hermanos son chiquitos. Yo soy la que mantiene la casa. ¿Y no quieres irte? ¿No quieres tener tu propia vida? Lupita se quedó callada por un rato. A veces sí quiero irme, pero ¿a dónde voy a ir? No sé leer, no sé escribir, no tengo estudios. ¿Qué más puedo hacer? Era cierto. Nosotras no teníamos opciones. Éramos niñas pobres que teníamos que trabajar para sobrevivir. El primer domingo que pude salir a visitar a mi familia fue el día más feliz de esas primeras semanas. Doña Hortensia me dio permiso de salir de 2 a 5 de la tarde. Corrí por las calles del pueblo hasta llegar a nuestro jacal. Cuando llegué, mis hermanos estaban jugando afuera. ¡Rosa!, gritó Guadalupe y corrió a abrazarme. Jesús también vino corriendo. Hasta el bebé
Miguelito extendió sus bracitos hacia mí. Mi madre salió de la casa secándose las manos en el delantal. Tenía lágrimas en los ojos. Mijita, ¿cómo estás? ¿Te tratan bien? Sí, mamá, me tratan bien. La comida es mucha y el trabajo es pesado, pero me están enseñando. Nos sentamos en el patio y les conté todo. Mi madre me miraba con orgullo. Eres una niña valiente, Rosa Elena, muy valiente. Les traje un poco de comida que Lupita me había dado a escondidas. Pan dulce, unas tortillas, un pedazo de queso. Mis hermanos comieron con hambre. Yo me di cuenta de que todavía se veían flacos, pero el bebé Miguelito ya no lloraba tanto. Con los 5 pesos que mandas he podido comprar leche para el bebé, dijo mi madre. Y frijol, arroz, un poquito de carne. Estamos comiendo mejor. Eso me hizo sentir mejor. Mi sacrificio estaba sirviendo para algo. Las 3 horas pasaron volando. Cuando tuve que regresar a la casa grande, me despedí de todos con el corazón apretado. ¿Cuándo vas a regresar?, preguntó Guadalupe. El próximo domingo, hermanita. Mi madre me acompañó un pedazo del camino. Rosa Elena, sé que esto es muy difícil para ti, pero es solo por un tiempo, hasta que juntemos un poco de dinero. Después te vas a poder regresar a casa. Yo quería creerle, pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar pronto. Esa familia necesitaba el dinero que yo traía. Iba a tener que seguir trabajando en esa casa por mucho tiempo. Regresé a la casa de doña Hortensia justo cuando estaba oscureciendo. Entré por la puerta de servicio y me fui directo al sótano a cambiarme de ropa. Lupita estaba ahí. ¿Cómo estuvo tu visita? Bien, vi a mi familia. Están mejor gracias al dinero que mando. Me alegro. Ahora descansa un rato porque mañana hay mucho trabajo. Doña Hortensia va a tener visitas en la tarde y quiere que toda la casa brille. Pasaron las semanas. Yo me iba acostumbrando a la rutina de la casa. Levantarme temprano, trabajar todo el día, acostarme tarde. Los domingos visitar a mi familia por 3 horas. Era una vida difícil, pero al menos ya no pasaba hambre. Sin embargo, había algo en esa casa que me inquietaba, algo que no lograba entender bien. Doña Hortensia y don Rodrigo peleaban mucho. Yo escuchaba los gritos desde la cocina o desde el patio donde lavaba la ropa. Él le gritaba cosas terribles. Eres una inútil, no sirves para nada, ni siquiera pudiste darme hijos. Ella lloraba y trataba de calmarlo. Rodrigo, por favor, no grites. Las muchachas te van a escuchar. ¿Qué me importa? Esta es mi casa y hago lo que me da la gana. A veces escuchaba cosas que caían, cosas que se rompían. Una vez vi a doña Hortensia bajar las escaleras con un moretón en el brazo. Otra vez tenía el labio hinchado. Me caí en las escaleras, nos decía, pero Lupita y yo sabíamos la verdad. Don Rodrigo le pegaba. Lupita me lo confirmó una noche. Don Rodrigo es un hombre violento, me dijo en voz baja. Le pega a doña Hortensia cuando se enoja, y se enoja por cualquier cosa. ¿Y nadie hace nada?, pregunté horrorizada. ¿Quién va a hacer algo? Él es el dueño de la casa. Él es el que tiene el dinero. Doña Hortensia no puede irse. No tiene a dónde ir. Su familia la repudió cuando se casó con él. ¿Por qué? Porque don Rodrigo es 20 años mayor que ella. Y además tenía fama de mujeriego y tomador. Pero era rico. Y la familia de doña Hortensia era pobre. La vendieron prácticamente. Me quedé pensando en eso. Doña Hortensia también había sido una niña que fue obligada a casarse. Como yo, había sido obligada a venir a trabajar aquí. La vida de las mujeres pobres era siempre así, obligadas a hacer cosas que no querían para sobrevivir. Una noche, yo estaba barriendo el pasillo del segundo piso cuando escuché una discusión terrible. Estaba oscuro y yo me había quedado trabajando tarde porque había mucho que hacer. Los señores estaban en su habitación y la puerta estaba un poco abierta. Te dije que no quiero que invites a esa gente a la casa, gritaba don Rodrigo. Son mis amigas, Rodrigo. Solo van a venir a tomar el té, respondía doña Hortensia. Tus amigas son unas chismosas. Siempre están hablando mal de mí. Nadie está hablando mal de ti. No me contradigas. Y entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Un golpe seco, como cuando algo pesado cae al suelo. Después silencio y después el llanto de doña Hortensia. Por favor, Rodrigo, ya no más. Me duele. Te duele porque eres una desobediente. Cuando aprendas a respetarme, va a dejar de dolerte. Yo me quedé paralizada en el pasillo, con la escoba en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. No sabía qué hacer. ¿Debía bajar? ¿Debía quedarme? ¿Debía entrar y tratar de ayudar? Pero era solo una niña
de 10 años. ¿Qué podía hacer yo contra un hombre grande y violento como don Rodrigo? Bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la cocina, Lupita estaba ahí tomando un vaso de agua. Me vio la cara. ¿Qué pasó?, preguntó. Don Rodrigo le pegó a doña Hortensia. Lo escuché. Lupita suspiró. No es la primera vez, ni va a ser la última. Es mejor no meterse, Rosa. Esas son cosas de ellos, pero está mal. No puede andar pegándole. Está mal, sí, pero así es el mundo, niña. Los hombres hacen lo que quieren y las mujeres aguantan. Esa noche no pude dormir pensando en doña Hortensia. Al día siguiente la vi en el desayuno. Tenía la cara hinchada y un ojo medio morado. Se había puesto mucho polvo para tratar de cubrirlo, pero se notaba. Don Rodrigo desayunó como si nada hubiera pasado. Comió sus huevos, tomó su café, leyó su periódico y se fue a trabajar. Doña Hortensia se quedó sentada en el comedor después de que él se fue. Yo entré a recoger los platos y la vi llorando callada, las lágrimas cayendo sobre su plato vacío. Señora, ¿está bien?, pregunté bajito. Levantó la vista y me miró como si apenas se diera cuenta de que yo estaba ahí. Se limpió las lágrimas rápidamente. Estoy bien, niña. Llévate los platos. Pero no estaba bien. Yo podía verlo en sus ojos tristes, en la manera como se movía despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Los días siguientes fueron tensos. Don Rodrigo andaba de peor humor que de costumbre. Le gritaba a doña Hortensia por cualquier cosa. La comida estaba mala. La casa estaba sucia. Su camisa estaba mal planchada. Todo era motivo de gritos. Doña Hortensia trataba de complacerlo en todo, pero nada era suficiente. La veía cada vez más triste, más callada, más delgada. Ya no se arreglaba tanto como antes. Ya no se pintaba los labios. Se la pasaba encerrada en su habitación o sentada en la sala mirando a la nada. Una tarde, yo estaba limpiando la sala cuando doña Hortensia entró. Se sentó en el sofá y se quedó mirándome trabajar. Rosa Elena, me dijo de repente. Sí, señora. ¿Cuántos años tienes? 10, señora. 10 años. Eres solo una niña. Se quedó callada por un rato. Yo seguí limpiando sin saber qué decir. Yo también era una niña cuando me casé, continuó. Tenía apenas 16 años. Mis papás me obligaron a casarme con don Rodrigo porque él tenía dinero y nosotros éramos pobres. Yo no lo quería, tenía miedo de él, pero nadie me preguntó qué quería yo. Me detuve y la miré. Era la primera vez que me hablaba así, como si fuera una persona y no solo una sirvienta. ¿Y cómo fue?, pregunté. Terrible. Desde el primer día fue terrible. Él era violento, tomaba mucho, me trataba mal. Yo lloraba todas las noches pidiendo regresar a casa de mis papás, pero ellos no me quisieron recibir. Dijeron que yo ya era esposa de don Rodrigo y que tenía que aguantar lo que me tocara. Y nunca trató de irse. ¿A dónde iba a irme? No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía a dónde ir. Y además, la gente diría que soy una mala mujer por abandonar a mi esposo. Me quedé porque no tuve opción. Sentí mucha tristeza por ella en ese momento. Doña Hortensia no era la patrona fría y exigente que yo pensaba. Era una mujer triste que había sido víctima también. Perdón por gritarte a veces, dijo. Sé que eres solo una niña y que trabajas muy duro. Es que a veces estoy tan desesperada que saco mi coraje con las personas equivocadas. No se preocupe, señora. Yo entiendo. Se levantó y se fue a su habitación. Yo me quedé pensando en esa conversación. Todos en esa casa estábamos atrapados de alguna manera. Doña Hortensia atrapada en un matrimonio terrible. Lupita y yo atrapadas trabajando para ayudar a nuestras familias, todos cargando pesos que no habíamos elegido. Las semanas pasaban y la tensión en la casa aumentaba. Don Rodrigo cada vez tomaba más. Llegaba a la casa borracho, gritando, aventando cosas. Lupita y yo nos escondíamos en el sótano cuando escuchábamos que llegaba así. Es mejor no estar cerca cuando está tomado, me decía Lupita. Se pone peor. Una noche, era como las 11 de la noche, yo ya estaba acostada en mi cama cuando escuché gritos terribles que venían de arriba. Don Rodrigo había llegado borracho otra vez. Hortensia, ven acá ahora mismo, gritaba. Escuché pasos corriendo, cosas que caían, más gritos. Lupita y yo nos levantamos de nuestras camas y subimos despacio las escaleras. Nos quedamos en la cocina, asustadas, sin saber qué hacer. Los gritos continuaban. Te digo que no quiero que salgas de esta casa. Tu lugar es aquí. Rodrigo, solo iba a ir a misa. ¿A misa? Seguro ibas a encontrarte con algún hombre. No digas tonterías. Yo nunca te he sido infiel. Cállate. Y entonces escuchamos el sonido. El
el sonido que cambiaría todo, el sonido que me persigue hasta el día de hoy. Un grito agudo, algo que se rompía, un golpe fuerte y después silencio, un silencio espeso, pesado, aterrador. Lupita y yo nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, susurré. Lupita estaba pálida. No sé. Esperamos en la cocina, temblando. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente escuchamos pasos en las escaleras. Era doña Hortensia. Bajaba despacio, agarrándose del barandal. Cuando la vimos, nos quedamos heladas. Tenía sangre en el vestido, sangre en las manos, la cara blanca como papel, los ojos perdidos como si no estuviera ahí realmente. Señora, Lupita logró decir. ¿Qué pasó? Doña Hortensia nos miró como si apenas nos reconociera. Él me estaba lastimando. Yo solo me defendí. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde está don Rodrigo?, pregunté con el corazón acelerado. Arriba, en la habitación. Está... No pudo terminar la frase. Se desplomó en una silla de la cocina y empezó a llorar. Llorar de una manera que nunca había escuchado. Un llanto profundo, desgarrador, de alguien que acaba de hacer algo terrible. Lupita y yo nos miramos. Sin decirnos nada, sabíamos que teníamos que subir. Teníamos que ver qué había pasado. Subimos las escaleras despacio, agarradas de la mano. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegamos a la habitación de los señores, la puerta estaba abierta y lo que vi ahí me marcó para siempre. Don Rodrigo estaba tirado en el piso junto a la cama. Había sangre por todos lados. Sangre en el piso, sangre en la pared, sangre en las sábanas de la cama. Y junto a él, caído en el piso, había un candelabro de plata pesado, también manchado de sangre. Lupita gritó. Yo me tapé la boca con las manos para no gritar también. Don Rodrigo tenía la cabeza rota. La sangre salía de una herida grande en su cabeza. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, pero vacíos. Estaba muerto. Doña Hortensia había matado a su esposo. Bajamos corriendo las escaleras. Doña Hortensia seguía sentada en la cocina, llorando. Cuando nos vio dijo, no quería matarlo, no quería, pero me estaba pegando, me estaba estrangulando. Agarré lo primero que encontré y le pegué en la cabeza. Solo quería que parara, solo quería que parara. Lupita se arrodilló junto a ella. Señora, tenemos que llamar a la policía. No, doña Hortensia gritó. No podemos llamar a la policía. Me van a meter a la cárcel. Van a decir que soy una asesina. Pero fue en defensa propia, señora. Usted estaba defendiéndose. ¿Tú crees que eso les va a importar? Soy una mujer. Maté a mi esposo. Nadie me va a creer. Todos van a decir que soy una mala mujer. Se levantó de la silla y nos agarró a las dos de los brazos. Sus ojos tenían una mirada desesperada, casi loca. Ustedes no vieron nada. ¿Entienden? Ustedes no vieron nada. No escucharon nada. Pero, señora, empecé a decir. ¡Cállate!, gritó apretándome el brazo tan fuerte que me dolió. Si le dicen a alguien lo que pasó, las voy a meter en problemas a ustedes también. Voy a decir que ustedes me ayudaron, que ustedes fueron cómplices. Las van a meter a la cárcel también. Lupita y yo nos miramos aterradas. Vamos a tener que esconder el cuerpo. Doña Hortensia continuó hablando más para sí misma que para nosotras. Vamos a decir que se fue de viaje, que se fue a la Ciudad de México por negocios. Nadie va a preguntar, nadie. ¿Esconder el cuerpo?, Lupita preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo? En el sótano. Hay un cuarto viejo al fondo que nadie usa. Ahí lo vamos a poner. Y así empezó la peor noche de mi vida. Doña Hortensia nos obligó a ayudarla. Subimos las tres a la habitación. El cuerpo de don Rodrigo todavía estaba ahí, tirado en el piso, en medio de toda esa sangre. Yo tenía 10 años, y estaba viendo un cadáver, ayudando a esconder un cuerpo. Agárrenlo de los pies, ordenó doña Hortensia. Lupita y yo agarramos los pies de don Rodrigo. Estaban fríos y pesados. Doña Hortensia lo agarró de los brazos. Entre las tres lo arrastramos fuera de la habitación. Era pesadísimo. Íbamos despacio, parando cada rato porque no podíamos con él. Bajamos las escaleras arrastrándolo. Su cabeza golpeaba en cada escalón haciendo un ruido horrible. Yo lloraba mientras lo cargaba. Lloraba de miedo, de asco, de horror. Finalmente llegamos al sótano. Doña Hortensia abrió una puerta que yo nunca había notado antes. Era un cuarto pequeño, lleno de cosas viejas, polvo y telarañas. Ahí, dijo. Lo metimos al cuarto y lo dejamos tirado en el piso. Doña Hortensia cerró la puerta con llave. Ahora vamos a limpiar todo, dijo. Y limpiamos. Limpiamos la sangre del piso de la habitación.
habitación, de las paredes, de las escaleras. Lavamos las sábanas, restregamos el piso hasta que ya no quedaba ningún rastro de lo que había pasado. Trabajamos toda la noche. Cuando amaneció, todo estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Doña Hortensia nos hizo sentar en la cocina. Estaba más calmada ahora, más fría. Esto es lo que vamos a decir, empezó. Don Rodrigo se fue de viaje de negocios a la Ciudad de México. Va a estar fuera varias semanas. Si alguien pregunta por él, eso es lo que van a decir. ¿Entendido? Lupita y yo movimos la cabeza. Ustedes van a seguir trabajando aquí como siempre. Todo va a ser normal. Y si alguna vez le dicen a alguien lo que pasó, las voy a hundir. Voy a decir que ustedes lo mataron, que yo no tuve nada que ver. ¿Quedó claro? Sí, señora, respondimos juntas con voz temblorosa. Y así empezó el secreto terrible que tuve que cargar durante años. Yo tenía 10 años y era cómplice de un asesinato. Bueno, no era asesinato realmente, era defensa propia, pero nadie nos iba a creer. Éramos 3 mujeres, una patrona que había matado a su esposo y 2 sirvientas pobres que la habían ayudado a esconder el cuerpo. Los primeros días después de aquella noche fueron los más difíciles de mi vida. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuerpo de don Rodrigo tirado en el piso, veía la sangre, escuchaba los ruidos de su cabeza golpeando en las escaleras. Me despertaba en las noches gritando. Lupita también estaba mal. La veía pálida, nerviosa, sobresaltándose con cualquier ruido. Doña Hortensia, en cambio, parecía más calmada, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Y de cierta manera, así era. Se había librado de su marido abusivo. Ya no había gritos en la casa, ya no había golpes, ya no había miedo de que don Rodrigo llegara borracho. La casa estaba en silencio, un silencio que a veces se sentía pesado, cargado del secreto que guardábamos. La gente del pueblo empezó a preguntar por don Rodrigo. Sus socios de negocios venían a la casa buscándolo. Doña Hortensia les decía con toda calma que se había ido a la Ciudad de México por un negocio importante, que iba a estar fuera por varias semanas. Ya sabe cómo es Rodrigo, decía con una sonrisa forzada. Cuando se mete en un negocio, se olvida de todo lo demás. Los hombres se iban creyendo la historia. Pasaron las semanas. La vida en la casa continuaba. Yo seguía trabajando, limpiando, lavando, cocinando. Visitaba a mi familia los domingos y trataba de actuar normal, como si no cargara este secreto terrible. Mi madre notó que algo andaba mal. Rosa Elena, estás muy callada. ¿Te están tratando mal? No, mamá. Estoy bien. Solo cansada. ¿Segura? Segura. Pero no estaba bien. Estaba lejos de estar bien. Tenía pesadillas todas las noches. En mis sueños, la policía llegaba a la casa, nos arrestaba a las 3, nos metían a la cárcel. En otros sueños, el cuerpo de don Rodrigo salía de ese cuarto del sótano y nos perseguía por la casa. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Un día, como al mes de lo que había pasado, llegó el hermano de don Rodrigo a la casa. Era un hombre alto, delgado, de cara seria. Vengo a ver a Rodrigo, le dijo a doña Hortensia. Rodrigo no está, se fue de viaje hace semanas. ¿A dónde? A la Ciudad de México, por negocios. El hermano fruncía el ceño. Qué raro, me dijo que me iba a escribir cuando llegara. No he recibido ninguna carta. Ya sabes cómo es tu hermano. Se le olvida todo cuando está trabajando y cuando regresa. No estoy segura. Dijo que serían varias semanas. El hermano se quedó mirándola por un rato largo. Yo estaba en la cocina escuchando todo y sentía que el corazón se me iba a salir. ¿Y si no le creía? ¿Y si empezaba a investigar? Está bien, dijo finalmente el hermano. Cuando regrese, dile que me busque. Tenemos que hablar de unos asuntos del negocio. Se lo voy a decir. Cuando el hermano se fue, doña Hortensia vino a la cocina. Estaba pálida. Esto se está complicando, dijo. La gente va a empezar a sospechar si no aparece pronto. ¿Y qué vamos a hacer, señora?, preguntó Lupita. Doña Hortensia se quedó pensando. Vamos a tener que decir que tuvo un accidente, que murió en la Ciudad de México y que lo enterraron allá. ¿Y cómo vamos a convencer a la gente de eso sin un cuerpo? Voy a falsificar un telegrama. Voy a decir que recibí un telegrama diciendo que Rodrigo murió en un accidente y que el cuerpo fue enterrado allá porque estaba muy mal. Era una locura, pero era la única manera. Doña Hortensia falsificó el telegrama. Le pidió a un conocido suyo en la Ciudad de México que le mandara uno diciendo que don Rodrigo había muerto en un accidente de tránsito y que había sido enterrado en un panteón de la capital. Cuando llegó
llegó el telegrama, doña Hortensia empezó a actuar como viuda, se vistió de negro, lloró en público, recibió las condolencias de la gente del pueblo, hizo una misa de cuerpo presente sin cuerpo. Todo el pueblo asistió. Yo estuve ahí, parada en una esquina de la iglesia, viendo cómo todos le daban el pésame a doña Hortensia. Lo siento mucho por tu pérdida, decía la gente. Era un buen hombre. Yo quería gritar, quería decir, no era un buen hombre, era un hombre violento que le pegaba a su esposa y ella tuvo que matarlo para defenderse, pero me quedé callada, callada como una tumba. Después del funeral falso, la vida en la casa cambió. Doña Hortensia heredó todo, la casa, el negocio, el dinero. De un día para otro se volvió una mujer rica e independiente, y con el poder vino un cambio en ella. Se volvió más dura, más fría. Ya no era la mujer triste y maltratada que yo había conocido. Ahora era la patrona, la dueña, la que mandaba. Y nosotras, Lupita y yo, éramos las que sabíamos su secreto. Eso nos hacía peligrosas. Doña Hortensia nunca nos lo dijo directamente, pero lo sentíamos. Nos vigilaba, nos escuchaba cuando hablábamos entre nosotras. Nos hacía preguntas para ver si íbamos a mantener la boca cerrada. Rosa Elena, me dijo un día, ¿le has contado algo a tu familia? No, señora, nada, más te vale, porque si hablas te vas a arrepentir y a tu familia también le va a ir mal. Me estaba amenazando, a mí, una niña de 10 años. Los meses pasaron. Yo seguía trabajando en esa casa, cargando ese secreto terrible. El cuerpo de don Rodrigo seguía en ese cuarto del sótano. A veces, cuando pasaba por ahí, sentía que me miraba desde adentro, sentía su presencia, su fantasma, acusándome. Empecé a tener problemas para dormir. Las pesadillas eran cada vez peores. En mis sueños, don Rodrigo salía de ese cuarto con la cabeza rota, sangrando, y me perseguía. Me despertaba gritando. Lupita tenía que calmarme. Ya, Rosa, fue solo un sueño. Pero está ahí abajo, Lupita. El cuerpo está ahí abajo. Lo sé, pero no podemos hacer nada. Si hablamos, nos meten a la cárcel. No está bien. Esto no está bien. Lo sé, pero así son las cosas. Un año después de la muerte de don Rodrigo, yo cumplí 11 años. Nadie lo celebró. Era solo un día más de trabajo. Pero ese día, mientras limpiaba el segundo piso, me puse a pensar en mi vida. Tenía 11 años y ya había visto cosas que ningún niño debería ver. Había visto un cadáver, había ayudado a esconder un cuerpo, estaba siendo cómplice de encubrimiento. ¿Qué clase de vida era esta? ¿Cuánto tiempo más iba a tener que guardar este secreto? ¿Toda mi vida? Bajé al sótano y me paré frente a la puerta del cuarto donde estaba el cuerpo. Puse mi oreja contra la puerta, como si esperara escuchar algo. Silencio, solo silencio. Lo siento, susurré. Lo siento por lo que pasó. Siento que tengas que estar aquí, escondido, sin una tumba de verdad, pero no sé qué hacer. Soy solo una niña. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me volteé asustada. Era doña Hortensia. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz fría. Nada, señora. Solo pasaba. No te acerques a esta puerta. ¿Entiendes? Nunca. Sí, señora. Me agarró del brazo y me llevó de regreso arriba. Rosa Elena, escúchame bien. Lo que pasó aquella noche fue algo que tuvo que pasar. Rodrigo me estaba matando. Si yo no lo hubiera detenido, hoy yo estaría muerta. ¿Entiendes eso? Sí, señora. Entonces deja de andar rondando por ese cuarto. Olvídate de lo que viste. Sigue con tu vida. Trabaja. Manda dinero a tu familia y olvídate. Pero no podía olvidarme. Por más que trataba, no podía. Ese secreto me estaba comiendo por dentro. Pasaron 2 años más. Yo tenía ya 13 años. En esos años traté de vivir lo más normal posible. Trabajaba, visitaba a mi familia, mandaba dinero. Mis hermanos estaban creciendo bien gracias al dinero que yo enviaba. Guadalupe incluso empezó a ir a la escuela. Mi madre estaba orgullosa de mí, pero por dentro yo estaba muriendo. El secreto me pesaba cada día más. Empecé a tener problemas de salud, dolores de estómago constantes, dolores de cabeza. No podía comer bien. Un día me desmayé en la cocina. Cuando desperté, estaba en mi cama del sótano y Lupita estaba junto a mí. Rosa, tienes que cuidarte. Estás muy delgada, muy pálida. No puedo más, Lupita. No puedo seguir viviendo así. Yo tampoco, Rosa. Yo tampoco. Nos quedamos calladas por un rato. ¿Qué crees que pase si hablamos?, pregunté. Nos meten a la cárcel, aunque seamos menores, aunque no hicimos nada más que ayudar a esconder el cuerpo. No lo sé. Pero doña Hortensia tiene dinero, tiene influencias. Puede convencer a cualquiera de que nosotras fuimos las culpables. Era cierto. No tenía
teníamos opción. Teníamos que seguir guardando el secreto. Cuando cumplí 14 años, decidí que tenía que irme de esa casa. No podía más. El secreto, la carga, todo era demasiado. Le dije a mi madre que ya no quería trabajar ahí. ¿Por qué, mija? Te pagan bien, te tratan bien. Ya no aguanto, mamá. Quiero hacer otra cosa. ¿Pero qué? ¿A dónde vas a ir? No tenía respuesta. Solo sabía que tenía que salir de esa casa. Hablé con doña Hortensia. Le dije que quería irme, que ya había trabajado suficiente. Ella me miró con esos ojos fríos. ¿Te vas a ir? Sí, señora. ¿Y el secreto? Lo voy a guardar siempre. ¿Me lo promete? Se lo prometo. Me dejó ir, pero antes de irme me llamó a su oficina. Sacó un sobre y me lo dio. Aquí hay dinero. Es para ti, por todo tu trabajo y por tu silencio. Tomé el sobre. Tenía mucho dinero, más de lo que había visto en mi vida. Gracias, señora. Rosa Elena, lo que pasó aquella noche fue terrible, pero fue necesario. Él me iba a matar. Yo solo me defendí. Lo sé, señora. Tú eras muy chica. No debiste haber visto eso. Lo siento. Era la primera vez que me pedía disculpas. Yo también lo siento, señora. Me fui de esa casa con 14 años, con un secreto terrible y con dinero en el bolsillo. Pero no me sentía libre. Nunca me iba a sentir libre mientras cargara ese secreto. Los años pasaron. Me fui a vivir con una tía en Oaxaca, mi tía Remedios, hermana de mi madre. Ella tenía una casa pequeña en la colonia del centro y trabajaba vendiendo quesadillas en el mercado. Le dije que quería vivir con ella y ayudarla. No le conté nada de lo que había pasado en la casa de doña Hortensia. Solo le dije que ya no quería trabajar de sirvienta. Mi tía me aceptó con los brazos abiertos. Aquí vas a estar bien, sobrina, me dijo. Empecé a trabajar con ella en el mercado. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para preparar las quesadillas. Masa, queso, flor de calabaza, champiñones. Yo amasaba, rellenaba, doblaba. Mi tía freía en el comal grande. Trabajábamos hasta las 3 de la tarde. Era un trabajo duro, pero honesto, y estaba lejos de aquella casa. Con el dinero que me dio doña Hortensia y lo que ganaba en el mercado, empecé a ir a la escuela por las tardes. Había una escuela nocturna para adultos en la colonia. Ahí aprendí a leer y escribir de verdad. Aprendí a hacer cuentas, aprendí sobre la historia de México, sobre geografía. Mi maestra, la profesora Carmen, me decía que yo era muy inteligente. Rosa Elena, tienes cabeza para los estudios, me decía. Deberías seguir estudiando, pero yo no podía concentrarme bien. En las clases, a veces me perdía pensando en aquella noche. Veía la sangre en el piso, escuchaba los gritos, sentía el peso del cuerpo cuando lo cargamos. Me despertaba en medio de la noche sudando frío. Mi tía Remedios se preocupaba. Rosa, ¿qué te pasa? Gritas en las noches. Solo son pesadillas, tía. ¿Pesadillas de qué? No me acuerdo, pero sí me acordaba. Me acordaba de todo. Cada detalle, cada sonido, cada olor. El secreto me estaba comiendo por dentro. Traté de llevar una vida normal. Me hice amiga de otras muchachas del mercado. Salíamos los domingos a la plaza, íbamos a misa juntas, platicábamos de la vida. Ellas me contaban de sus novios, de sus planes de casarse, de los vestidos que querían para su boda. Yo escuchaba en silencio. No podía imaginarme esas cosas. Mi cabeza siempre estaba en otro lugar. En aquella casa, en aquel cuarto del sótano. Visitaba a mi madre y a mis hermanos seguido. Ya no les mandaba dinero porque ya no trabajaba de sirvienta, pero les llevaba quesadilla, les llevaba lo que podía. Mis hermanos estaban creciendo bien. Guadalupe terminó la primaria, algo que yo nunca pude hacer. Jesús empezó a trabajar con un carpintero. Carmela ayudaba a mi madre. Y Miguelito, el bebé, ya no era tan bebé. Tenía 8 años y era un niño sano y fuerte. Gracias a ti, me decía mi madre. Gracias a que trabajaste tantos años, tus hermanos están bien. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en el mercado. Se llamaba Antonio. Era hijo de un comerciante de verduras. Alto, delgado, de sonrisa fácil y ojos amables. Empezó a venir al puesto de quesadillas todos los días. Buenos días, Rosa Elena, me decía. Me das 2 de flor de calabaza, por favor. Al principio, yo solo le servía y ya, pero después empezamos a platicar. Me preguntaba de dónde era, cómo estaba mi familia, qué me gustaba hacer. Yo le contaba algunas cosas, las cosas que podía contar, pero nunca le hablé de los años que trabajé como sirvienta. Nunca le conté lo que vi en aquella casa. Un día me invitó al cine. Era la primera vez que iba al cine. Vimos una película mexicana, de esas de Pedro Infante. Yo traté de concentrarme en la película, pero no podía. Mi mente se iba a otro lugar. Antonio notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Rosa
¿Rosa Elena?, me preguntó. Sí, solo estoy cansada. ¿Segura? Pareces triste. Estoy bien, de verdad. Pero no estaba bien. Nunca estaba bien. Antonio y yo seguimos saliendo. Él era bueno conmigo, paciente. Nunca me presionaba. Después de un año de noviazgo, me pidió que me casara con él. Yo le dije que sí. Pensé que tal vez casándome, teniendo mi propia familia, podría olvidar, podría dejar atrás lo que había pasado. Nos casamos cuando yo tenía 18 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del barrio. Mi familia estaba ahí. Mi madre lloró de felicidad. Mis hermanos me abrazaron. Mi tía Remedios me dio su bendición. Todo debería haber sido perfecto, pero en mi cabeza, en mi mente, seguía estando en aquella casa. La noche de bodas, cuando Antonio y yo estábamos solos, no pude. Cuando él se acercó a mí, me puse a temblar. Vi la cara de don Rodrigo, vi la sangre, vi el cuerpo. Rosa Elena, ¿qué te pasa?, Antonio me preguntó preocupado. Perdóname, yo no puedo. ¿Por qué? ¿Te hice algo malo? No, no eres tú, soy yo. Antonio era bueno, no me presionó, esperó, fue paciente conmigo, pero yo veía en sus ojos la confusión. ¿Qué tenía su esposa? ¿Por qué no podía ser normal? Pasaron semanas antes de que pudiéramos consumar nuestro matrimonio, y aun cuando lo hicimos, yo no estaba realmente ahí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en otro lugar, en aquella casa, en aquella noche terrible. Los meses pasaron y mi matrimonio se volvió cada vez más difícil. Antonio trataba de acercarse a mí, de conocerme, de que le contara lo que me pasaba, pero yo no podía contarle el secreto. Rosa Elena, siento que no me conoces, me decía. Siento que hay una pared entre nosotros. Perdóname, Antonio, es que tengo cosas en mi pasado que no puedo contar. ¿Qué cosas? ¿Te hicieron daño? ¿Alguien te lastimó? No puedo hablar de eso. Antonio se frustraba. Yo lo entendía. Era injusto para él estar casado con alguien que no se podía abrir completamente, pero no tenía opción. El secreto tenía que quedarse guardado. Tuvimos 3 hijos. Primero 2 niñas, Esperanza y Guadalupe. Les puse los nombres de mi madre y mi hermana. Después un varón, José, como mi padre. Yo era una buena madre. Los cuidaba bien, los alimentaba, los vestía, pero había algo en mí que no podía darles. No podía darles toda mi alegría, todo mi amor, porque una parte de mí estaba muerta. Una parte de mí se había quedado en aquella casa, en aquel sótano, junto al cuerpo de don Rodrigo. Mis hijos crecían preguntándose por qué su madre a veces se quedaba mirando a la nada, por qué a veces gritaba en las noches, por qué a veces lloraba sin razón aparente. ¿Por qué llora mamá?, le preguntaban a Antonio. Tu mamá tiene cosas que la preocupan, les decía él, pero él tampoco sabía qué cosas eran. Pasaron los años, 20 años de matrimonio. Mis hijos crecieron. Yo envejecí. El secreto seguía ahí, pudriéndose dentro de mí como el cuerpo de don Rodrigo en aquel cuarto. Antonio se volvió más distante. Ya no trataba de acercarse a mí. Vivíamos en la misma casa, pero éramos como extraños, hasta que un día, cuando yo tenía 38 años, Antonio murió. Un infarto repentino. Se fue de un día para otro. Y yo me sentí culpable. Culpable porque nunca pude darle lo que merecía. Nunca pude ser completamente suya. Una parte de mí siempre estuvo en aquella casa. Me quedé viuda a los 38 años con 3 hijos. Y ahora sí estaba completamente sola con mi secreto. Doña Hortensia murió cuando yo tenía 25 años. Me enteré por el periódico. Decía que había muerto de un paro cardíaco. Fui a su funeral. Había mucha gente. Todos hablaban de ella como una mujer fuerte, independiente, exitosa. Nadie sabía la verdad. Después del funeral fui a la casa grande. Estaba cerrada, vacía. Los herederos la iban a vender. Me acerqué a una ventana y miré adentro. Todo estaba igual. Y ahí abajo, en el sótano, estaba todavía el cuarto. El cuarto con el secreto. ¿Qué pasaría cuando alguien lo abriera? ¿Encontrarían los huesos de don Rodrigo? ¿Se descubriría la verdad? Pero pasaron los años y nunca supe qué pasó con esa casa. La vendieron, la remodelaron. Tal vez encontraron el cuerpo y nunca se supo. O tal vez sigue ahí, escondido en ese cuarto oscuro del sótano. Hoy tengo 75 años. Han pasado 65 años desde aquella noche terrible. Lupita murió hace 10 años. Nunca hablamos del secreto después de que nos fuimos de esa casa. Era como un pacto silencioso entre nosotras. Nos encontramos una vez, años después de haber salido de aquella casa. Fue en el mercado. Yo estaba comprando verduras y la vi ahí, vendiendo rebozos. Nos miramos y nos reconocimos inmediatamente. Nos abrazamos llorando. Rosa Elena, me dijo, ¿cómo has estado?
estado? Bien, Lupita. ¿Y tú? Bien también. Nos quedamos calladas por un momento. Las dos sabíamos de qué no íbamos a hablar. El secreto estaba ahí, entre nosotras, como un muro invisible. ¿Todavía piensas en...? Empezó a decir Lupita. Todo el tiempo, respondí. Yo también. Todas las noches. No puedo quitármelo de la cabeza. Yo tampoco. Nos volvimos a abrazar y lloramos. Después de ese día, nos vimos algunas veces más. Siempre platicábamos de cosas normales, de nuestras familias, de nuestros trabajos, pero nunca mencionábamos directamente lo que había pasado en aquella casa. Era como si mencionarlo fuera a hacerlo más real, más terrible. Cuando Lupita murió, fui a su funeral. Me quedé viendo su cara en el ataúd y pensé, ahora soy la única que queda, la única que sabe. Y ahora yo soy la única que queda, la única que sabe lo que realmente pasó en aquella casa. Durante todos estos años he cargado este secreto. Me ha perseguido en mis sueños. He pensado 1000 veces si hice lo correcto al guardar silencio. ¿Debía haber hablado? ¿Debía haber ido a la policía? He vivido toda mi vida con este peso. Ha afectado todo. Mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi salud mental. He tenido depresión, ansiedad, insomnio crónico. He ido con doctores, con psicólogos, pero nunca les pude contar la verdad. ¿Cómo les iba a decir? ¿Cómo les iba a explicar que a los 10 años fui cómplice de encubrir un asesinato? Porque sí, aunque doña Hortensia se defendió, aunque don Rodrigo la estaba maltratando, al final él murió y nosotras escondimos el cuerpo. Eso es un crimen que nunca se pagó, un crimen que yo ayudé a cometer. Pero era una niña de 10 años. ¿Qué podía hacer? Esta pregunta me ha atormentado toda mi vida. ¿Qué podía hacer? Doña Hortensia me amenazó, sí, pero tal vez debía haber sido valiente, tal vez debía haber hablado de todos modos, tal vez debía haber buscado ayuda, pero no lo hice y ahora tengo que vivir con esa decisión. Mis hijos nunca entendieron por qué su madre era tan distante, tan fría a veces. Mamá nunca nos abraza mucho, decía mi hija Esperanza. Mamá siempre está triste, decía Guadalupe. Mi hijo José trataba de animarme. Mamá, ¿por qué no sonríes más? Tienes una familia hermosa, pero yo no podía sonreír, no completamente, porque siempre había una parte de mí que estaba en aquella casa. Ahora soy abuela, tengo 8 nietos y 3 bisnietos. Ellos me quieren, me cuidan, vienen a visitarme, me traen comida, se preocupan por mí y yo los amo con todo mi corazón. Pero incluso con ellos siento esta distancia, este muro que nunca he podido derribar, el muro del secreto. Hace unos años decidí ir a aquella casa. Tenía que ver qué había pasado con ella. Fui en camión hasta Guajuapan. Caminé por las calles que conocía de niña. Todo había cambiado tanto. El pueblo había crecido, había más casas, más gente, más carros, pero algunas cosas seguían igual. La iglesia, la plaza, el mercado. Caminé hasta donde estaba la casa de doña Hortensia. Cuando llegué, me detuve en seco. La casa ya no estaba. Habían tumbado la casa vieja y construido un edificio moderno de 3 pisos. Un edificio de departamentos. Me acerqué y pregunté al vigilante. Disculpe, ¿usted sabe qué pasó con la casa que estaba aquí antes? ¿La casa vieja? La tumbaron hace como 15 años para construir este edificio y encontraron algo cuando estaban excavando. El vigilante me miró raro. ¿Encontrar algo como qué? No sé, cosas viejas, cosas enterradas. No que yo sepa. ¿Por qué? Nada, solo curiosidad. Yo trabajé en esa casa cuando era niña. Ah, ya veo. Pues no encontraron nada especial. Solo era una casa vieja que tumbaron. Me fui de ahí sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque tal vez el cuerpo nunca se encontró. Decepción porque parte de mí quería que se encontrara. Quería que la verdad saliera a la luz para yo poder finalmente liberarme de este secreto. Pero no, el secreto seguía guardado y yo seguía siendo la única que lo sabía. A veces me pregunto si don Rodrigo merecía morir. Era un hombre violento, sí, le pegaba a su esposa, la humillaba, la hacía sufrir, pero ¿merecía morir por eso? ¿O merecía ir a la cárcel, recibir ayuda, cambiar? No lo sé. Lo que sí sé es que doña Hortensia actuó en defensa propia. Él la estaba lastimando esa noche. Si ella no lo hubiera golpeado, tal vez él la hubiera matado a ella. En ese sentido, ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero después el encubrimiento, el esconder el cuerpo, el mentir durante años, eso ya es otra cosa. Eso ya es un crimen aparte y yo fui parte de ese crimen. Aunque era solo una niña, aunque estaba asustada, aunque me amenazaron, fui parte y eso me ha perseguido toda mi vida. He pensado mucho en qué hubiera pasado
pasado si hubiera hablado en aquel entonces? Si hubiera ido con la policía y les hubiera contado todo. Probablemente hubieran arrestado a doña Hortensia, la hubieran juzgado, tal vez le hubieran creído que fue en defensa propia, tal vez no, tal vez la hubieran metido a la cárcel por años. Y yo, ¿qué me hubiera pasado a mí? ¿Me hubieran castigado también por ayudar a esconder el cuerpo? ¿Le hubiera pasado algo a mi familia? Estas preguntas me han quitado el sueño por décadas y ahora, a los 75 años, sigo sin tener respuestas claras. Lo único que sé es que aquella noche cambió el curso de mi vida, me robó mi infancia, me robó mi capacidad de ser feliz completamente, me convirtió en una persona llena de secretos, de miedos, de traumas, pero también me enseñó algo, me enseñó sobre la complejidad de la vida, sobre cómo las víctimas pueden convertirse en perpetradores, sobre cómo el miedo puede hacer que tomemos decisiones que nos persiguen para siempre. Y doña Hortensia, por más que hizo algo terrible, estaba defendiéndose de un hombre que la maltrataba. ¿Era correcto que la metieran a la cárcel por eso? No lo sé. Honestamente, todavía no lo sé. Lo que sí sé es que aquella noche cambió mi vida para siempre. Me quitó la inocencia, me hizo crecer de golpe, me enseñó que el mundo es más complicado de lo que parece, que a veces las víctimas se convierten en victimarias, que la justicia no siempre es blanca o negra. Pero también aprendí algo importante. Aprendí que las mujeres, cuando están acorraladas, cuando no tienen más opciones, son capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Doña Hortensia hizo lo que tuvo que hacer y yo hice lo que tuve que hacer. Por eso estoy contando esta historia ahora, porque necesito sacarlo. Después de 65 años, necesito que alguien sepa. Necesito soltar este peso. Doña Hortensia está muerta. Don Rodrigo está muerto. Lupita está muerta. Yo soy la única que queda y antes de morirme necesitaba contar esto. Hace 5 años decidí finalmente buscar ayuda profesional. Fui con una psicóloga, la doctora Martínez. Le pagaba con mi pensión. Al principio no le quería contar nada. Solo le decía que tenía pesadillas, que no podía dormir, que me sentía triste todo el tiempo. Rosa Elena, me decía la doctora, para poder ayudarte necesito saber qué es lo que te está causando este sufrimiento. Y un día se lo conté. Le conté todo, lo que pasó aquella noche, el cuerpo, el secreto, todo. La doctora Martínez me escuchó sin juzgarme. Cuando terminé de contar, ella me dijo: Rosa Elena, eras una niña que fue puesta en una situación imposible. No eres culpable de lo que pasó, pero ayudé a esconder el cuerpo. Guardé el secreto durante años, porque te amenazaron, porque eras vulnerable, porque no tenías poder. Aún así, debí haber hablado. Tal vez, o tal vez no. No podemos saber qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos es que has cargado este trauma durante 60 años, y eso ha sido tu castigo. Has pagado un precio enorme por algo que no fue tu culpa. Trabajé con la doctora Martínez durante 3 años. Fue difícil. Tuve que revivir aquella noche muchas veces. Tuve que enfrentar mis miedos, mi culpa, mi vergüenza. Poco a poco, empecé a entender que yo también fui una víctima de las circunstancias, de la pobreza, de la falta de opciones. Una niña que se vio atrapada en una situación terrible y que hizo lo mejor que pudo para sobrevivir. La terapia me ayudó a perdonarme a mí misma, no completamente, pero un poco. Me ayudó a entender que cargar este secreto durante toda mi vida ya fue suficiente castigo, que no tengo que seguir castigándome hasta el día que muera. Les conté a mis hijos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Los senté a los 3 en mi sala y les dije: hijos, hay algo que nunca les conté, algo que pasó cuando yo era niña. Les conté la historia. Mis hijos lloraron conmigo. Mamá, me dijo mi hija Esperanza, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué siempre estabas triste, por qué a veces no nos podías abrazar bien. Cargabas este peso terrible. Perdónenme por no haber sido la madre que merecían, les dije. No, mamá, dijo mi hijo José. Fuiste la mejor madre que pudiste ser con lo que cargabas. No tienes que pedir perdón. Mis hijos me abrazaron y por primera vez en décadas sentí que ese abrazo llegaba hasta mi alma. El muro del secreto finalmente se estaba derrumbando. También se lo conté a mis nietos mayores, los que ya tienen edad de entender. Les dije que quería que supieran que los secretos, especialmente los secretos de cosas traumáticas, son como veneno. Te van matando poco a poco desde adentro y que si alguna vez pasan por algo difícil, algo que los asusta o los hace sentir mal, que hablen, que busquen ayuda, que no guarden secretos
secretos que los lastimen. Decidí contar esta historia aquí, en este canal, porque sé que hay otras personas cargando secretos similares, secretos de cosas que vieron, cosas que pasaron, cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir. Y quiero decirles, no están solos, no son malos por haber hecho lo que hicieron, y nunca es tarde para buscar ayuda, para soltar el secreto, para empezar a sanar. Sé que algunos van a pensar que debería ir a la policía ahora, que debería confesar, pero han pasado 65 años. Todos los involucrados están muertos. No hay evidencia, no hay cuerpo. La casa ni siquiera existe ya. ¿Qué bien haría ir a confesar ahora? Solo causaría dolor a mi familia, solo revolvería un pasado que ya no se puede cambiar. Por eso decidí contarlo aquí de manera anónima, para liberar el secreto sin causar más daño, para que alguien sepa la verdad antes de que yo muera, porque cuando yo muera, la verdad morirá conmigo. Y de alguna manera eso me parece injusto. Don Rodrigo merece que se sepa que murió. Doña Hortensia merece que se sepa su historia completa, no solo la versión editada que todos conocieron. Y yo merezco soltar este peso antes de irme de este mundo. Sé que esta no es la historia típica que cuentan las abuelitas. No es una historia con final feliz claro. No es una historia de superación total. Es una historia de trauma, de secretos, de decisiones imposibles. Pero es una historia real. Y creo que eso es lo que importa, que sea real, que muestre la complejidad de la vida, que muestre que a veces no hay respuestas fáciles, que a veces la vida nos pone en situaciones donde todas las opciones son malas. Sé que algunos van a juzgarme, van a decir que debí haber hablado, que fui cómplice, que hice mal. Tal vez tengan razón, pero les digo una cosa, cuando eres una niña pobre de 10 años, cuando tu familia depende del dinero que manda, cuando te amenazan con meter a la cárcel no solo a ti, sino a tu madre y hermanos, no tienes muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía. Guardé el secreto, seguí adelante con mi vida, traté de ser una buena persona. Pero esa casa, lo que vi en esa casa, me persigue hasta hoy. Cuando cierro los ojos todavía veo la sangre, todavía escucho los ruidos de aquella noche, todavía siento el peso de ese cuerpo que ayudé a cargar y sé que esas imágenes me van a acompañar hasta el día que muera. Por eso decidí contar esta historia, para que sepan que hay secretos que pesan más que una montaña, para que entiendan que las decisiones que tomamos cuando somos niños, cuando no tenemos poder, cuando no tenemos opciones, nos marcan para siempre. Pero también para decirles algo importante a todas las mujeres que me están escuchando. Si están en una situación de violencia, si tienen un esposo o pareja que las maltrata, que les pega, que las humilla, busquen ayuda. No esperen hasta que llegue el punto sin retorno, como le pasó a doña Hortensia. Hablen con alguien, busquen refugio, denuncien. Hoy en día hay más recursos que en mis tiempos. Hay lugares a donde ir, gente que puede ayudar. No se queden calladas, como se quedó doña Hortensia durante años hasta que ya no pudo más. Y a las niñas que están trabajando desde chiquitas, cargando responsabilidades que no les corresponden. Sé que es difícil, sé que sienten que no tienen opciones, pero las tienen. Busquen la manera de estudiar, de aprender, de prepararse para tener una vida mejor. No se queden atrapadas como me quedé yo. Yo tuve suerte al final. Logré salir de aquella casa, logré hacer una vida, tuve una familia hermosa, pero otros no tienen esa suerte. Otros se quedan atrapados para siempre en situaciones terribles, cargando secretos que los destruyen por dentro. Esta historia no tiene un final feliz realmente. No hay redención completa, no hay justicia que se haya hecho. Solo hay una mujer vieja contando un secreto que guardó toda su vida, un secreto que me persigue hasta hoy, un secreto de una casa donde pasó algo terrible y nadie nunca lo supo. Bueno, hasta ahora. Ahora ustedes lo saben y tal vez al contarlo pueda finalmente soltar un poco de este peso que he cargado durante 65 años. Tal vez pueda dormir un poco más tranquila sabiendo que alguien más sabe la verdad. O tal vez no. Tal vez este secreto me va a perseguir hasta la tumba y aún después. Pero por lo menos lo intenté. Por lo menos lo conté. Y eso, de alguna manera, me hace sentir un poquito más libre. Espero que esta historia les haya servido de algo. Espero que les haya enseñado que la vida no es blanca o negra. Que a veces las personas hacen cosas terribles por desesperación y que los secretos, por más que los guardemos, siempre encuentran la manera
manera de salir a la luz. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una niña de 10 años que fue sirvienta y vio algo en esa casa que la persigue hasta hoy. Algo que nunca debió haber visto. Algo que cambió su vida para siempre. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si les hizo pensar, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Creen que hice lo correcto al guardar el secreto? ¿O debí haber hablado? Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de dolor, de amor, de vida, historias de gente como nosotros que ha pasado por cosas difíciles pero ha salido adelante. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Sé que esta historia fue pesada, difícil de escuchar, pero a veces necesitamos escuchar estas historias para entender mejor el mundo, para entender mejor a las personas, para ser más compasivos con las decisiones que otros toman cuando están desesperados. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, todos cargamos secretos, todos cargamos peso, pero no tienen que cargarlos solos. A veces, contar la historia, compartir el peso, es lo que nos libera. Que Dios los bendiga a todos.